y este año hemos empezado con una noticia que para muchos ha sido muy importante y es que se aumentó el monto del salario mínimo. Pero ¿eso qué conlleva? ¿Qué significa? ¿Y cómo es que nos perjudica, favorece, afecta? ¿Qué es lo que sucede? Pues para eso tenemos a nuestro experto, el doctor en Derecho, Marco Chávez. Usted ya lo conoce. Feliz años, mi Marquito. Bienvenido. Gracias, igualmente, me da mucho gusto estar con ustedes. Qué gusto. Igualmente, parte de esta gran familia. Se aumentó el salario 200 mínimo. programas y vamos por 1000. Estaba de vacaciones, pero estaba bien Estaba de atento. vacaciones, pero viendo siempre, Sí, claro. claro. Bien enterado. Oye, empezamos con que aumenta el salario mínimo. Aumenta el ¿Cuánto salario mínimo. aumenta y qué beneficios tenemos? Pues aumenta en términos reales un 13% en todas las zonas geográficas que no son zona fronteriza. El salario mínimo hoy queda alrededor de unos 385 pesos y en las zonas fronterizas, para poder competir con el salario americano, que la hora es como de $25, es de 440 pesos diarios. Ese es el beneficio real de entrada. Ok, pero no es como que lógico, o sea, no es como para dar brincos de alegría, como que suena lógico, dicen, cada año tienen que subir, ¿no? O sea, es como Sí, una hay regla. una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que viene de la Secretaría del Trabajo. En el año 2017, todavía en la administración anterior, el secretario del Trabajo, que era Navarrete Prida, hizo una figura que se llamó desindexar el salario mínimo. Antes todo lo hablábamos en salarios mínimos. Hoy el salario mínimo debe ser exclusivamente para el pago de remuneración para los trabajadores, nada más. Marco, pero hay un efecto que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando hay esto del aumento del salario mínimo. Por ejemplo, si quieres comprar un seguro, aumentan los precios. Si quieres comprar diferentes cosas, en función a cuánto aumenta el salario mínimo, también aumentan, ¿verdad? Sí, básicamente por eso se hizo esa figura de desindexar, para que ya no hubiera una correspondencia entre el salario mínimo Y los costos. Pero sí han subido cosas. Por ejemplo, las multas. Ajá. Las multas antes se calculaban en salarios mínimos. Entonces, a partir del 2017 ya se ha hecho recurrente que ahora se haga que sean en UMAS, se llaman ¿Qué es unidades y medidas de actualización, que son evidentemente más bajas en precio al salario mínimo, cuestan menos. Eso es básicamente. Oye, Marquito, pero de repente dices, sí, toda la gente feliz, aumentó el salario mínimo, pero estamos hablando de que ha habido aumentos de todos los precios desorbitadamente. Es el gran ¿Y qué problema dices? de ¿Quién detiene este América aumento de Latina, todo? de un famoso foro de Sao Paulo, que era la izquierda progresista, que es muy fácil aumentarle a la gente. Pero yo te digo, si tú le aumentas a la gente, evidentemente los costos suben y todo sube. Entonces lo que habría que analizar es el poder adquisitivo. Tú realizar con ese salario mínimo, analizar qué es lo que puedes comprar en relación al salario mínimo, por ejemplo, de hace 20 años. El primer salario mínimo en 1934 fue de $1.50. Wow. En México. En México. Ok. De hecho, esto es una cuestión constitucional, viene el artículo 123 constitucional. Entonces, lo que habría que analizar es cómo aumenta el salario mínimo, pero cómo aumenta también la inflación. Sí. Ese es el problema. Sí. Que tendría Ahora, que haber una correspondencia. ¿Quiénes que haber una ¿quiénes correspondencia. son los que deben de pagar el salario mínimo? Toda persona que se encuentre asalariada como tal tiene el derecho a recibir un salario mínimo, estar dado de alta en el Seguro Social y en el Infonavit, siempre y cuando sea asalariado, que tenga un horario y que no esté por honorarios, que es otra figura en la cual vivimos muchísimas personas también. Pero, por ejemplo, gentes que trabajan en servicios de limpieza, que trabajan de apoyo en casa, muchos de ellos ganan el salario mínimo. ¿Qué pasa si sube el salario mínimo como ley y no le suben el salario mínimo a ellos? ¿Qué es lo que pueden hacer para defenderse Sí. o para solicitarlo? Muy buena pregunta, Leslie. En México no faltaría quien no vaya acorde al aumento. Es un aumento constitucional, está en la ley, y si no aumenta, tenemos canales para denunciar y para quejarnos, porque ningún empleador puede pagar menos el salario mínimo. Ahora, vienen siendo como 9,500 pesos aproximadamente en las zonas no fronterizas, y en las zonas fronterizas por ahí de 14,000 pesos. Ay, no, pero de todas maneras no es suficiente para una persona. Sí, la verdad una es poco. familia. Se supone que... Las rentas que han aumentado tanto. ¿Quién está al ¿quién tanto de establece? todo lo? Sí, ¿quién lo establece? Bueno, está la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y se supone, en el mundo hipotético del deber ser, que el salario mínimo alcanzaría para cumplir con tus satisfactores básicos de vivienda, de alimentación, porque tú me podrías decir, aquí sí hay que ser claros, tú me podrías decir, oye, si una persona se enferma, se supone que quien gana ese salario mínimo tiene derecho a seguridad social a través del IMSS. No somos como Dinamarca, ni vamos a ser nunca.
pero ¿se lo oyó? deseable es que tengamos servicios de salud dignos. Ok, ¿y en base a qué es esa cantidad? Porque va a decir, ok, es en base al alimento, a la vivienda. ¿Cómo? O sea, ¿qué porcentajes? ¿Quién lo sacó? Esa comisión que se estableció inclusive por mandato de gobierno establece una serie de criterios analizando, por ejemplo, la canasta básica. Como leche, huevo, pan, la canasta más básica que puede haber para alimentar De a una un persona. huevo y un litro de leche. Pues de una canastilla de huevos, ¿no? De un kilo La de huevos. canastilla de huevos. Sí, claro. Imagínate una persona que gana el salario mínimo y tiene una familia de 3 o 4 esa es dependientes otra. económicos, pues es imposible casi. No, pero además tú te pones a pensar eso del lado desde los empleados, pero ¿qué pasa con los empleadores? Porque también hay pequeñas microempresas que tienen 5 o 6 empleados y realmente les da para esos aumentos en el tema de pues tener, digamos, la una nómina. fluidez económica. Es que claro. aumentar es algo a veces un poco hasta populista, ¿no? Todo el mundo es feliz de tener más Políticamente, dinero. claro. Pero el día que tú tienes más dinero, pero por ejemplo vas a cargar gasolina, ya te cuesta más el litro de gasolina porque es derivado de los aumentos, pues entonces ya no tienes poder adquisitivo. Y los empleadores, ¿qué hacen a veces? Si había 3 personas haciendo 3 trabajos diferentes, entonces van a decir, pues vamos a contratar nada más 2, que se dividan el trabajo de los 3 entre 2. Y pagan 2 Y salarios. pagan 2 salarios. O sea, hay que hacerlo por eso, no de manera populista, sino de manera pragmática. Hay que acudir a los economistas. Claro. Ahora, Marco, de Tristemente no es repente nos quieren como poner una venda en los ojos y nos hacen así como de, wow, miren, les aumentamos el salario mínimo y en comparación con América Latina es un aumento de los más altos. ¿Cuál es la comparación ante el mundo? En América Latina somos el número 3. Ok, estamos bien en América Latina, pero América Latina está mal. Está mal. Ahora, con la derecha en América Latina, con países, por ejemplo, como Argentina o como Chile, Salvador. que están, El Salvador, que está muy bien, que están regresando a la derecha, no es porque estemos a favor o en contra, sino los números son muy claros y los estadísticos sociales reales son muy claros también. Pero en la OCDE, que es una organización en la que está México, de desarrollo económico, somos el último lugar. Entonces ahí sí habría que analizarnos y viéndonos con el vecino de arriba en números y con el de abajo. Y con también. otros países europeos Claro. también, ¿no? No, con los países que europeos estamos- en la calle. Ahora, hablando de los porcentajes de los empleados, ¿sí la mayoría gana el salario mínimo o muy pocos son los que en realidad están ajustados al hay salario mínimo? ciertos oficios o profesiones técnicas, como se le llama ahora, que no ganan el salario mínimo necesariamente, sino tienen una categoría especial. Categoría especial, por ejemplo, de personas que trabajan en medios de comunicación, que tienen una categoría especial, en la prensa escrita, tienen una categoría especial. Tiene 61 diferentes oficios o cuestiones técnicas, la ley de salarios mínimos, para cada una de estas actividades. Ok, Entonces, digamos que sí depende el tema del salario con a qué rubro te estás Sí, dedicando. sí, claro. Sí, porque hay mano de obra mexicana muy especializada y muy bien capacitada. Por eso luego vienen a invertir a México, porque la mano de obra es barata y aparte es buena. El Ay, qué trabajador bueno, qué mexicano bueno es buen saber, es muy trabajador. bueno. Lo que pasa que, bueno, pues también el mexicano es mañoso y busca maneras de llegar tarde, de salir temprano. Yo les digo luego, reloj suizo para salir, pero chino para entrar, ¿no? Así Pues para que sí. va fallando. Sí, Claro. ¿No? ¿Y qué pasa con los servidores públicos? ¿Por qué no se les aplica salarios mínimos? Porque ganan Qué buena excesivamente broma. salarios muy altos. Bueno, la verdad, y ustedes saben que yo soy totalmente contra las políticas de este gobierno, pero los servidores públicos, en el estricto sentido de lo que es su percepción, hay una ley de austeridad donde han disminuido las ganancias. Es decir, los sueldos han bajado y prácticamente ganan menos de lo que ganaban antes. Pero es muy excesivo. pero Bueno, la estamos oportunidad hablando- del moche, Claro. y de ahí es donde Sí, viene sí, esa sí. riqueza. Sí, ilícita. podemos cerrar los ojos, como dijo Jack, y pensar que todo está muy bien, que eso no existe, pero no ha dejado de existir y se ha encarecido. Todo el mundo lo sabe en la calle. Pero volvamos a los salarios mínimos, ¿no? ¿Por qué bueno, ya explicaste por qué la diferencia en la frontera. Ahora, ¿en qué está basado? ¿Hay algún tabulador que lo establezca por ese número de 400 pesos Sí, en la frontera? 440 en la frontera. ¿Por qué? Porque la mano de obra, para evitar la migración a Estados Unidos, porque la mano de, imagínense, allá es $25 la hora. Sí, pero hay que aclarar Pero- algo. El costo Con de las vida políticas, es sí, muy claro. El costo de vida de Estados Sí, Unidos claro. es altísimo. Una renta en Sí. Estados Unidos son
$4,000, por ejemplo, ¿no? Mínimo. Entonces hay mucha gente que sí piensa que es muy alto el salario, es muy alto, pero la forma de vida es altísima, la comida es muy alta. Entonces si tú conviertes, por eso siempre decimos que cuando alguien salga a Estados Unidos no convierta, porque no se va a divertir. Ni los mismos gringos pueden pagar sus cosas, ahí se fletan a pagar Pues toda la allá vida tienes ahorita sus cosas. ahorita tienes la oportunidad, por ejemplo, de una casa 30, 40 años, que aquí a veces no se tiene, aquí las hipotecas son muy caras. Entonces Estados Unidos tiene ese modelo de consumismo que les ha venido bien siempre, toda la vida. Pero sí tienes razón, René, ganas muy bien, pero gastas igual. Pues, Es no, que es de vivía allá. Y esto del salario mínimo se aplica también a los turnos medios, por ejemplo, ¿no? Es el día completo es este monto. ¿Qué pasa si es mediodía? Pues la ley de salarios mínimos es muy clara y además es un artículo constitucional. No te pueden pagar menos del salario mínimo, siempre y cuando haya subordinación, hora de entrada, hora de salida y no seas empleado en otra cosa. Cuando te dedicas a otra cosa, puedes firmar un contrato por obra determinado o un contrato de prestación de servicios solamente por algo en lo particular y dedicarte a lo que quieras, porque no estás subordinado. Puedes hacer otra cosa, no eres exclusivo de un empleador. Ah, ok, o sea, puedes dedicarte a lo que Te quieras. puedes dedicar a lo que quieras. si no te lo pagan, ¿a quién con quién denuncias? A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, se puede y se debe además. Y se debe Así es. de avisar. Sí, es digamos, es un derecho social que emana desde la Constitución del 17. Ok. Ay, pues bueno, pues muchísimas gracias, Marco, Jackie, un placer, por René, estar aquí Leslie, con un gusto. nosotros. Y yo creo que vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Como tenemos muchas preguntas y muchas dudas la gente sobre este salario mínimo, ¿por qué no te quedas con nosotros, Con Marco? mucho gusto, Jackie. Así que si tienen preguntas, háganlas en este momento al 55 21 13 15 49, porque aquí se queda Marco, el abogado, doctor y exclusivamente sabe Y amigo todos los de temas todos y amigo de todos nosotros. Vamos a un corte, pero volvemos. No se vayan, que estamos aquí en una mañana estelar. Volvemos. Exacto, y es que deseamos continuar con este tema porque es muy interesante y muy importante que todos estemos informados, ya que sabemos que por lo regular y ya desde hace muchos años en México, a partir del 1 de enero el salario mínimo aumenta, esto por un decreto, por ley. Y ahora Marco, nuestro querido doctor en Derecho, nos está explicando muchos puntos muy importantes. Y Marco, ha llegado preguntas del público, sí, pero antes yo quisiera preguntarte acerca de los niños cuando tienen permiso de trabajo. Sí. ¿También tienen que recibir obligatoriamente cuando menos el salario mínimo Sí. o hay excepciones? Cuando menos el salario mínimo. Obviamente en algún programa comentamos que no pueden trabajar en todo. Hay rubros claro. en los cuales no pueden trabajar. Ejemplo, donde haya bebidas y licores no pueden estar en ningún tipo de esos giros, ¿no? Pero sí tienen que recibir el salario mínimo. Pero ¿a partir de qué edad los niños pueden trabajar? Pueden trabajar a partir de los 16 años, pero acotado a ciertas actividades y a ciertos horarios. Y con el permiso de sus padres. Sí, claro, permiso siempre expreso, padre, madre o Por tutor. escrito. A ver, vamos a empezar con las preguntas. Entonces nos ha escrito Alejandro de Cuernavaca y él dice, ¿qué otros cambios o propuestas laborales se están discutiendo junto con este aumento de salario mínimo para este año? Dentro del derecho social, algo que es muy importante es el acceso a la salud a todos. O sea, ¿de qué sirve que estés ganando un poco más? Y hay que ser claros, no hay medicamentos en los lugares públicos. No hay medicamentos, no hay especialistas. Hay gente, hay que decirlo como tal, hay gente que espera un especialista y se muere antes de que lo atienda un especialista. Eso pasa hoy en México 2026. Que se deteriora muchísimo en la Claro. enfermedad, en los órganos y demás porque no recibió la, Porque no recibió la atención a médica tiempo. ni medicamento. Es muy caro. diferente tener el derecho al acceso a realmente tenerlo, Sí, porque claro. pueden tenerlo. No, si tienes derecho a ir a ver a un especialista. No hay. A ver, hazle. No, Ándale, no hay. ¿a dónde O vas? lo vas a ver en 2 años cuando ya a lo mejor el No, órgano ya. se dañó, como dice Leslie. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Así ¿Qué es de lo que que te pasa? llegas muriendo y te dan cita Sí, para claro, un porque año es muy después. bonito decir que tenemos una política de izquierda y todos iguales. No es cierto. O sea, los gobernantes atienden en hospitales privados, mandan a sus hijos a escuelas privadas. Esa es Y la al verdad. extranjero, además. Y al extranjero. Pero bueno, volvamos al salario mínimo. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Diego dice, ¿qué organismo o comisión decide el monto del salario mínimo en México cada año? Esa sigue siendo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Emana directamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok. Y tenemos otra pregunta. Dice...
Bueno, es que esto ya... Daniela preguntó que cuál era el salario mínimo en la zona libre de la frontera 2026, pero ya nos lo especificaste. 440 pesos Ajá. es el salario mínimo. ¿Afecta la fluctuación del dólar para establecer esa cantidad? No, realmente no. La fluctuación del dólar sí no tiene ninguna relación con el Nada salario más mínimo, únicamente para la conversión, para importación. Pero sí tiene que ver, por ejemplo, esos $25 que es la hora en Estados Unidos para tasar la de México. Sí, claro, porque entonces se hace un comparativo, como dijimos hace rato. Tú dirías, oye, es que la gente gana 500 pesos la hora. Bueno, sí gana 500 pesos la hora ya, pero dijimos una renta viene siendo el equivalente a 7,000, 8,000 pesos solo de renta. Bueno, ¿y cómo es que está, no sé si sabes, Marquito, digamos, las rentas y el costo de vida en la frontera? O sea, ¿sí se equipara con el salario mínimo o de verdad sí te conviene ir a trabajar allá? Lo que pasa es que lo hacen básicamente porque luego no hay mano de obra, nadie quisiera trabajar porque entonces buscan el fenómeno de cruzar del otro lado. Ahorita no es conveniente porque con Las estas políticas políticas de migración y de políticas interiores del gobierno de Estados Unidos, pues no vale la pena que la gente se arriesgue, ¿no? Aún así todavía hay mucha gente que vive, pase cuenta, en Tijuana o en estas Mexicali, estas ciudades fronterizas, cruza para trabajar en Estados Unidos y vive en México. Entonces está padre, ganar en dólares y gastar en pesos, eso sí está padre. Aunque bueno, también les puedo decir que el puente de Tijuana, por ejemplo, si no tienes tarjeta Sentry, la cruzada de Estados Unidos de Tijuana a San Isidro, que es el punto inmediato, puede llegar hasta 3 o 4 horas. Entonces, no te vas a vivir allá y además vienes a trabajar. No, acá. pero es que es lo que te cuesta la renta. Sí, te cuesta la renta. O sea, no todo puede ser bueno. Siempre tiene sus bemoles, ¿eh? Muchas aristas siempre. Muchas, exacto. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Norma, que escribe de Tlalpan, que dice, ¿qué argumento dio el gobierno respecto a este aumento? ¿No genera presiones inflacionarias? Sí, para mí sí genera presiones inflacionarias. El gobierno lo que hizo es que aumenta, dice es que es justicia social para redistribuir la riqueza. No se redistribuye de esa manera. Tienes que educar a los pueblos, los tienes que capacitar en lugar de regalar dinero. Hay un artículo constitucional que dice que se le tiene que fomentar a aquellos que no estudian y no trabajan y se les fomenta con un salario mínimo a las empresas para que los contraten. Son los famosísimos ninis que todos conocemos, ¿no? Claro. Ajá, sí. La verdad es que eso no ayuda en nada a un país. Al propósito de eso, justo te quería preguntar, porque cuando nos ponemos a pensar, claro, el salario mínimo, ¿cuántos realmente trabajan con un contrato legal? ¿Cuántos realmente trabajan, pues, digamos, respetando los derechos, los seguros sociales? Y también, ¿cómo es que, digamos, otros ingresos como las remesas y demás pueden afectar a estas tabulaciones? Mucho, porque obviamente tú como empleador lo piensas 2 veces, por eso luego la gente no quiere invertir, porque además de pagar los impuestos que tienes que pagar como empleador, tienes que pagar las cuotas de seguro social y las cuotas de Infonavit también. Entonces es muy alta la carga, por eso luego la gente no quiere invertir y no quiere contratar bajo ese esquema y contrata bajo honorarios y lo que hace es que es una contratación ficticia realmente. Oye, pero también hay estas empresas que solo existen un año para no generar, digamos, antigüedad en los trabajadores, cambian de razón social y los vuelven a contratar a todos de nuevo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se puede hacer, hace es mucho, válido siempre y cuando te liquiden conforme a derecho. No te finiquito, te liquido. Pero es como un poco las en la ley, ¿no? prestaciones. Porque no es justo que Juegan un no poco con la hagas ley, pero al ¿verdad? final del día, Manipular. digamos que en lugar de que te paguen durante 10 años, al final de 10 años, cada año te van pagando y te van dando la liquidación con todas las partes proporcionales ¿Y por a qué que lo tienes hacen? derecho. Por no ser A lo antigüedad. mejor cuestiones fiscales. cambio de socio. Antigüedad. Pero digamos, sí es válido porque te están respondiendo y te están pagando todo. Si no te pagaran, entonces... Si no te pagaran. Oye, dijiste quién es el organismo que determina la cantidad del salario mínimo, que es La Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Perfecto. ¿Puede la fuerza de trabajo, y llámese a lo mejor sindicatos, presionar a este organismo para que el salario mínimo sea diferente, más alto, desde luego? La Comisión Nacional de Salarios Mínimos se divide en 3 grandes partes. Representantes de los trabajadores, representantes del sector patronal y representantes del gobierno. Y buscan llegar a un justo medio con la sinergia de los 3. Ok, entonces sí hay ahí. No, Sí es, hay. que, no No. es que de repente los sindicatos Sí, no es hay que algo- presionar para que nos den 10% más. No. No, Oye, Marco, ¿y ¿Cada cuándo se puede ir haciendo un aumento de salario? Pues se revisa cada año, pero algo importante es que los sindicatos, pues los únicos que están bien son los líderes y la cúpula, porque los trabajadores están igual. ¿Y cuánto es el plazo? O sea, ¿salió la ley y esta aplicación es inmediata o los empresarios, las empresas, hasta cuándo tienen para empezar a aplicarlo? Están obligados al día siguiente hábil
Es decir, el día 1 de enero podremos hablar que a lo mejor hasta el 4 de enero, ¿no? Que fue lunes, o 5 de enero, que fue lunes. A partir de ese día tuvo que entrar en vigor homologadamente en la República Mexicana, con excepción de las zonas fronterizas, con el monto que ya dijimos que está diferenciado. ¿Zona fronteriza también hablamos de la frontera sur? Solo de la frontera norte, De la por norte. ser competitivos con Estados Unidos, son 5 estados: Sonora, Chihuahua, California Norte, Nuevo León, Tamaulipas. O sea que esta ley es federal, no es Ley por federal, estados. ley federal del trabajo, así es. Entonces, cada año se tiene que hacer un aumento. ¿Qué pasa si en este transcurso hay una inflación fuerte? Eso es lo que siempre decimos. Entonces, el que te aumentaran no significa que tengas mayor poder adquisitivo. Sino simplemente pues te duele menos. Sí. Marquito, muchísimas Un gracias, gusto, de como verdad, siempre. doctor, como Feliz año, me da siempre. mucho gusto estar con Grandes ustedes. temas que nos traes y por supuesto, pues es un gran especialista y uno de los mejores abogados de este país. Bueno, señores, mi querida familia linda, niñas, ya nos vamos. Ay, Ya sí, nos vamos. pero nos despedimos con mucho amor y con mucha energía para empezar esta semana, así que mañana tenemos una cita a las 9 de la mañana y quedas en la programación de Maussan Televisión. Tengan un gran inicio de semana y gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos mañana. Cuídense. Mañana Estamos martes, ni aquí. te cases, ni te embarques, ni de nuestro programa te apartes. Ah, Hasta Aquí mañana. de una mañana. Queremos. Es